ya hay un buen número de personas, la verdad, a esta altura, y ya es como la séptima, no, quinta, sexta clase más o menos. Ya llevamos bastante tiempito en el instituto y la verdad que hemos visto una fidelidad muy importante de todos ustedes y estamos muy contentos, no para que queden bien con nosotros, y sino más bien porque vemos las ganas y el hambre que hay pues, por aprender, ¿verdad? Entonces es súper importante, súper contentos, ¿verdad? Y yo en lo personal otra vez de estar acá con ustedes para ver otra clase, que en lo personal les tengo que confesar que es una clase que no tenía muchas ganas de dar, no porque no me guste ni dar clases ni el tema, sino porque como es un tema tan extenso, y tan minucioso y tan importante para nuestra fe cristiana y nuestra convicción, yo dije, yo quiero quitarme este peso de encima, yo no quiero dar esta clase. Yo prefería que le hubiera dado Seba o el pastor Marcelo, que son cracks doctrinales, pero yo. Entonces yo dije, bueno, si me pusiste Dios, pues vamos a hacer caso, ¿verdad? No me queda otra. Entonces, yo, como les mencionaba a los que estaban al principio, yo he estudiado, pues estudio personal, a modo personal, yo he estudiado estas cosas, el tema de la salvación. La soteriología es la doctrina de la salvación, para los que no sabían, ¿sí? Vamos a ver el tema de la salvación. Como bien saben, la mayoría que estamos acá, el tema de la salvación es un poco delicado a nivel cristiano en general, sean pentecostales, sean bautistas, sean, no sé, cualquier denominación, siempre genera esa diferencia de posturas, ¿verdad? Ustedes han visto que no, yo para mí la salvación se pierde, no, para mí esto, que no, que es responsabilidad del hombre, no, que el otro, que Dios, que esto. Todos, probablemente las denominaciones, es del tema, yo me animo a decir que es uno de los temas más discutidos, digámoslo de esa manera, a nivel, pues, digámoslo, en congregación o iglesia o denominación, ¿verdad? Es una situación, pues, que genera bastante conflicto y diferentes posturas, ¿verdad? Ahí está Ángel, bienvenido, Ángel, el pastor Ángel, Pastor Angel. Entonces, eh, yo por eso no quería tomarlo porque me resulta un tema bastante confrontante, no solo a mí en lo personal, sino también que puede generar pues ese tipo de roces de pensamiento, ¿no? Y les quiero adelantar que muy probablemente vamos a leer cosas y vamos a estudiar cosas a partir de hoy que a ustedes les va a chocar o puede ser que alguna otra persona no esté de acuerdo con lo que vayamos a hablar hoy y están totalmente su derecho y libertad de hacerlo. Sin embargo, tratemos de que si tienen preguntas, pues como les dije al principio, ahí está el pastor Ángel, ahí está Sarita, la pastora Sarita, ahí está la sacerdotisa Molly también, para que reciban sus preguntas y con mucho gusto yo o cualquiera de los otros pastores nos le podemos ayudar y discutir el tema o responder sus preguntas. ¿Está bien? Yo no voy a estar viendo las preguntas porque voy a estar compartiendo la pantalla, pero vamos a hablar del tema. Si bien es cierto, el tema genera esa diferencia, pero es un tema muy apasionante. Los que han llegado a pensar, perdón, a estudiar de alguna manera el tema de la salvación, si han leído uno que otro versículo por qué la salvación, de qué se trata, por qué la gracia, por qué misericordia, por qué tanto amor, por qué unos sí, por qué otros no. Si ustedes han llegado a estudiar esto genera mucha pasión. A mí me mueve mucho el piso, en el sentido, como decimos en Costa Rica. Lucas, bienvenido, amigo. A mí me genera muchísimas ganas de seguir estudiando y seguir avanzando ¿por qué? Porque uno piensa que conoce a Dios. No sé si les pasa esto, pero a veces uno dice, no, yo conozco al Señor, pero cuando uno empieza a estudiar por qué Dios actúa de esta manera, es como que uno no logra entenderlo completamente. Cuando usted piensa que entendió a Dios, es cuando más está lejos de conocerlo. Esa es la realidad. Porque la palabra de Dios está llena de misterios, hermanos, está llena de cosas que todos saben que lo bueno, todos apuntan a Cristo. Todos los misterios de la Biblia, de la palabra de Dios, todo apunta a Cristo. Lo que sí pasa es que a la hora de entender el comportamiento de Dios, el carácter de Dios, la voluntad de Dios con respecto a la salvación, es un tema muy difícil de entender. ¿Por qué sí unos? ¿Por qué otros no? ¿Por qué puedo hablar tranquilamente de que estoy seguro de mi salvación? ¿Por qué otros pueden hasta dudar de su salvación? Es un tema que si usted quiere meterse en ese rollo de estudiarlo, es un rollo importante, pero es hermosísimo, hermosísimo, porque la verdad, ver estas cosas es súper apasionante y bonito, ¿verdad? Muy bien, vamos a empezar. Eh, Gracias a todos los que se están conectando ahí, ya están llegando más personas. Ahí está Betsy, la casi mamá, dentro de poquito.
Vamos a ver, ahí veo a Ani desde Bolivia, la doctora. Y ahí Ana Flores, ya la ha saludado. Muy bien. Vamos a empezar. Les voy a compartir aquí mis notas. Tomen bastantes notas. Vamos a ser muy directos con el tema, eso sí. Así que provecho y que todo lo que puedan comentar sea bienvenido. Tengan la libertad de comentarlo, ¿sí? Víctor desde Colombia, saludos. Muy bien. La soteriología es el estudio de la salvación, la doctrina de la salvación, ¿ok? Vamos, en este estudio, aquí yo lo quise poner de esta manera. Vamos a llegar a estudiar esta doctrina, vamos a llegar a lo que es el objetivo principal o a lo más alto de lo que es la teología cristiana, ¿verdad? ¿Por qué? Porque los temas y los asuntos que vamos a tratar de la salvación tienen mucho que ver con el corazón del evangelio, de por qué vino Cristo, por qué las buenas nuevas, para qué tanto drama, para qué tanto sacrificio, para qué tanto, bueno, ¿para qué? Para la salvación. Este es el estudio del, digamos así, el objetivo principal. Aquí lo puse yo, es decir, vamos a estudiar lo que sería el objetivo principal del evangelio, el gol, la meta, lo que todos deberíamos estar preocupados por alcanzar. Todos nosotros que tenemos esta convicción de fe, de conocer a Cristo, este debe ser nuestro principal objetivo. Y no solamente es un tema de que me importa solamente ser salvo y me desentiendo de todo lo demás. No, porque alguien que tiene esta convicción de salvación, hermanos, y este deseo de búsqueda por salvación, para llegar a ese deseo, hay otro montón de cosas que el Señor nos lleva a hacer, como que, cómo buscar santidad, cómo amar a nuestro prójimo, cómo tener tener un buen comportamiento, tener integridad. Todas estas cosas, si no las tenemos, difícilmente vamos a estar buscando la salvación, o por lo menos, como decía Pablo, retenerla con temor y temblor, cuidarla, ¿sí? Entonces, este es el objetivo principal del Evangelio, es el corazón del Evangelio, lo que palpita la fe del Evangelio, ¿sí? Vamos a seguir. Entonces, Pablo decía, prosigo a la meta, al premio, ¿sí? Dice, prosigo a la meta, al premio, el supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Pedro hablaba en una de sus cartas, a quien amáis sin haber visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe. ¿Cuál es el fin de vuestra fe? Aquí mismo él responde, que es la salvación de vuestras almas. Ese es el objetivo nuestro. Vamos a estudiar hoy, a partir de hoy, nuestro objetivo. ¿Sí? Es interesante esto. A partir de hoy, usted y yo vamos a estudiar el objetivo por el cual estamos en nuestra fe, por el cual respiramos nuestro evangelio, por el cual creemos en Cristo Jesús, por el cual tenemos esa esperanza en Cristo Jesús. Y vea, Pedro me encanta cómo lo menciona, porque en este versículo, si ustedes lo han leído, ese es uno de los pasajes de las cartas de Pedro que más me gusta, porque habla de un gozo inefable. La palabra inefable quiere decir indescriptible, que no se puede describir, es algo que no se puede comprender. ¿Ok? Gracias al gozo, esto es algo que me ayuda a llegar al fin. Hay cosas que nos ayudan a llegar al fin que esperamos. Una de esas es el gozo, que bien, si bien es cierto, es el fin, es un fruto del Espíritu Santo también. Y por cierto, el gozo solamente aquí lo menciona como uno de los tantas cosas que nos podrían ayudar o que nos ayudan en el camino a llegar a la salvación o al llegar a estar con Él un día, ¿no? Hay un montón de cosas que nos llevan a estar con Él, que nos llevan a estar en una búsqueda de santidad constante, en una búsqueda de su presencia constante, de oración, de lectura de la palabra, del conocimiento de Cristo. Amén. Ahora, el gozo inefable lo menciona, ¿por qué? Porque en los versículos anteriores de este capítulo, en el capítulo 1, habla de que vamos a padecer, vamos a estar por un tiempo padeciendo, vamos a estar sufriendo, habla de sufrimiento, habla de cosas que probablemente nos quieran desviar del objetivo, del gol, ¿sí? De lo que es nuestro fin y nuestra meta. Puestos los ojos en el Señor, dice también el versículo, en el autor y consumador de la fe. Amén. Entonces, el gozo lo menciona aquí, me encanta, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Uy, alguien me dijo aquí, Luis.
obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Muy bien. Entonces, hermanos, aquí esto yo lo anoté por acá. Trabajamos para esto, para la salvación. Nos esforzamos para la salvación. Aunque nosotros no reunamos las cualidades ni los requisitos para ser salvos, buscamos por gracia ser agradables a Dios como, no, como una obra constante, en constante corrección, perdón, y progreso. Pablo decía, por lo cual estoy persuadido de esto, que el que comenzó la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y hay algo que a mí me encanta también en la carta, una de las cartas de Juan, creo que es primera, vamos a ver, primera de Juan era, capítulo 3, si no me equivoco, que habla y le dice, y dice, todavía no se manifiesta lo que hemos de ser. O sea, todavía no estamos en forma de lo que vamos a llegar a ser. ¿Por qué? Porque todavía no se ha manifestado Cristo en nosotros. Es decir, hasta el día que venga Cristo, Dios nos va a ver como Dios, como nos está viendo en este momento a través de Cristo. En este momento Dios no me ve a mí como hombre, Dios no me ve a mí como con este pellejo, con esta cara, con este cuerpo, ni con esta alma, ni con este pensamiento. Él me ve a través de su Hijo Jesucristo. Él nos ve a través de Cristo. Obviamente, por eso nosotros somos aceptos. Hoy en día, por eso es que hoy usted y yo tenemos acceso a Él, acceso al Padre, tenemos los beneficios de la misericordia de Dios con nosotros. ¿Por qué? Gracias al sacrificio de Cristo. Entonces, me encanta esto y esto lo mencioné aquí en este parrafito que les anoté por acá. Lo anoté de esta manera. Aquí hago la salvedad. Buscamos por gracia ser agradables a Dios como una obra en constante corrección. Alguien que busca no es alguien perfecto o alguien santo por completo. Está en santificación, está en proceso de santificación y está en proceso de perfección hasta el día de Jesucristo. ¿Sí? Aprovecho para decirle a Ángel, y no sé si está el pastor David conectado, que si me quieren interrumpir, con mucho gusto, para compartir lo que quieran compartir, ¿sí? Entonces, es importante, quería hacer un paréntesis acá, es importante tener en cuenta que nosotros somos una obra en proceso todavía, esto ya se nos ha repetido mucho, pero eso debería traernos mucho consuelo también por el hecho de que nuestra salvación no depende más que por la misericordia de Dios, ¿sí? Hay un montón de puntos, de posturas que se podrían entrar aquí a discutir. No, que también el hombre también tiene su responsabilidad, lo cual estoy de acuerdo, el hombre tiene responsabilidad también, pero Dios envió a su Hijo para que la salvación sea gratuita, por gracia. Amén. Amén. Así es. Muy bien, muy bien, muy bien. Yo me respondo solo, me encanta. Vamos a empezar. Aquí tengo otros puntos anotados. El hombre fue creado a imagen de Dios y se le encargó que gobernara sobre la creación como representante de Dios en la tierra. Pero el hombre ha fracasado por completo en dicha encomienda, ha pecado contra Dios en la desobediencia de Adán. ¿Se acuerdan cuando vimos amartiología? Ahí empezamos a estudiar el origen del pecado y todo lo demás. Y ha caído del estado original de la bendita comunión que experimentó en el jardín. Como resultado, todos los descendientes de Adán, o sea, nosotros, son concebidos en pecado y nacen como enemigos de Dios. Y Pablo mencionaba, por cuantos todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, el hombre está por naturaleza apartado de Dios y es a la vez judicialmente responsable ante él. Es decir, usted y yo somos culpables. Es incapaz de disfrutar de la comunión con Dios para la que fue creado. Y también se le exige que pague la pena por quebrantar las leyes de Dios y menospreciar su gracia. Es decir, ¿cuál es la paga que nosotros mereceríamos? La muerte, queridos hermanos. La muerte. Ay, pero qué triste, qué duro lo que está diciendo, Kevin, ¿qué es esto? ¿Verdad? No, pero hay una esperanza, hay algo lindo también en esto. Y aún así, y aún así, y aún así, de tal manera amó Dios al mundo, y aún así nos amó de tal forma, y aún así ha tenido tanta misericordia, y aún así le ha placido tanto darnos de su paciencia, darnos de su misericordia, que Él es Salvador, quien ha actuado por gracia salvadora. Ojo, ojo con esto, que ya lo vamos a analizar
más a detalle. Gracias, Salvadora. ¿Para qué? Para redimir del pecado y de la muerte a aquellos que crean. Designó al Señor Jesucristo, Dios Hijo, para que llevara a cabo la redención en beneficio de los elegidos mediante su encarnación como hombre, su perfecta obediencia a Dios como hombre y su muerte sustitutoria en lugar de su pueblo. Es decir, Jesús murió en lugar suyo y en lugar mío. Esto es totalmente básico en nuestro aprendizaje y eso lo enseñan hasta en la escuelita dominical, para pagar la pena por su pecado. Es decir, tomando en cuenta todo esto, que el hombre está apartado naturalmente, que el hombre desde el pecado original está destituido de la gloria de Dios porque no cumplió con los requisitos para gobernar la tierra en santidad, como Dios lo designó al principio. Dios dijo, hey, esta gente se me va a perder. Dios desde que hizo el origen de los tiempos, Él pensó todo. Él pensó todo. Él pensó en salvarte, él pensó en limpiarte. Vamos a hablar en plural. Él pensó en limpiarnos, él pensó en lavarnos, él pensó en perdonarnos, él pensó en quitarnos el pecado que sabía que iba a suceder. Porque ustedes creen, hermanos, que a Dios le tomó por sorpresa el pecado de Adán. Es como, ay, este Adán pecó, no, ¿por qué? ¿Por qué? Hombre, ya Dios sabía. ¿Ustedes creen que Dios no tiene control de las cosas? Vamos a verlo, de hecho, en esta clase, el tema de la predestinación y algunas otras cosas interesantes de lo que es toda el tema de la salvación, elección, todo eso. Pero hermanos, Dios es tan soberano que Dios no se le va a nada. Ramón, bienvenido, amigo. Qué gusto verlo. Un saludo, bro. Un saludo, qué bueno verte. Este, hey, a Dios no se le escapa nada. A Dios no le tomó por sorpresa el pecado. No fue como que Dios, ay, mira, pecó Ivanka, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Se imaginan si Dios no tuviera un plan? Sí, es como que Dios no hubiera tenido un plan y de repente llegó Adán y se paseó en todo el plan y ya, se terminó todo. No, hombre, Dios tenía un plan. Entonces, al Dios ver que todos nosotros estábamos totalmente destituidos de la gloria de Dios, que si Dios no intervenía, nos íbamos a perder, hermanos. Entonces, el plan de salvación y de amor de Dios para con nosotros fue enviar a su Hijo. Entonces, ¿qué hizo Cristo? Cristo vino, se hizo hombre, y su plan en la tierra fue cumplir la voluntad del Padre. La voluntad del Padre siendo el mismo Dios, siendo hijo de Dios, engendrado de Dios. ¿Qué fue? Llegar y ser un pacificador. Ser un pacificador. Arreglar el desorden. Vamos a ver, arreglar la división, arreglar el nudo y el conflicto que había entre nosotros y Dios. Ya, por eso Él es intercesor, por eso es el intermediario, por eso Él es el sacrificio, para que usted y yo tuviéramos paz. De hecho, dice el versículo, para que tengamos paz para con Dios. ¿Se acuerdan? Esto es algo que probablemente todos acá ya lo tenemos claro, pero es muy importante reconocer, eso es básico en nuestra doctrina cristiana y en nuestra doctrina de fe con respecto al sacrificio de Cristo. Por eso el plan de salvación incluye muy fuerte el tema de creer de que Cristo es el que vino a solucionar el problema. Entonces yo hago una pregunta que a mí me encanta hacerla casi siempre que hablo de temas como este. Si usted piensa o si nosotros pensamos que no necesitamos ayuda, que nosotros estamos bien, que, que no tenemos pecado, que no sé, que no nos sentimos perdidos, que no nos sentimos sucios, yo hago una pregunta. Entonces, ¿para qué Cristo? ¿Para qué Cristo? No es necesario un Salvador entonces. Ya estamos. Pero si llegó Cristo al mundo, hermanos, es porque estamos mal. Estamos mal. No porque usted esté haciendo hoy, no, yo me porto bien, yo no tomo, no fumo, no voy a bailes, no me drogo. No se trata de eso. Es naturalmente, no es, tu portarte bien no te salva, hermano. ¿Sí?
Entonces, se trata de que nuestra naturaleza, de que nuestra carne, mientras estemos de este lado del cielo, vamos a ser personas dependientes de la gracia, de la misericordia de Dios para obtener el fin que esperamos. Amén. Solo Cristo nos reconcilió. Amén. Muy bien, seguimos. ¿Qué se me hizo? ¿Qué se me hizo? Aquí está. Muy bien, vamos a entrar así un poquito más adentro. El propósito supremo de la salvación. Antes de tratar el tema o la doctrina de la soteriología, es necesario considerar que el propósito para el cual Dios salva a su pueblo está de acuerdo con su propósito supremo. Esto es muy importante, hermanos y amigos. Pongan atención a esta parte. Aquí ya empezamos con un poquito de cosas interesantes. Ok, ojo. El propósito para el cual Dios salva a su pueblo está de acuerdo con su propósito supremo para todas las cosas. ¿Cuál es? Traer gloria y honra a sí mismo. Ese es el propósito de la salvación. Es decir, el objetivo principal no es para que nosotros nos jactemos de que nosotros fuimos salvados. El objetivo principal no es usted ni yo. El objetivo principal es gloria a Dios. El objetivo principal de la salvación es la gloria para el Padre, para Dios. No tiene nada que ver con nosotros. Esto es puro amor. Esto es pura gracia. Esto es pura misericordia. No tiene nada que ver contigo ni conmigo. Esto es para dar gloria y honra a Dios. Dios hizo todo esto para su propia gloria, porque Él es Dios y punto. Las escrituras revelan, les sigo leyendo por acá, que la salvación no está centrada en el hombre, sino en Dios. Efesios 1:5. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia. Uy, qué feo se ve esto. Perdón, me equivoqué, botoncito. A ver. Híjole, ya no me cambia. Vamos a ver. Uy, Dios. Bueno, para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Es decir, Dios nos aceptó por medio de Cristo, no porque Él vio algo bueno en usted ni en mí. Es más, te voy a decir algo. Si Dios ve algo bueno en usted y en mí, es gracias a Cristo. Nada más. Porque igual Cristo fue enviado por medio de Dios, es engendrado de Dios. Entonces es para gloria de Dios, para gloria y honra de Dios. Toda la salvación, todo el plan, todo el destino, toda la predestinación que Dios diseñó es para su gloria. Amén. Vamos a ver la liberación de Egipto, por ejemplo, en el Salmo 106 dice, pero Él los salvó por amor de su nombre, para hacer notorio su poder. Vean qué interesante. Okay. Aunque Dios tuvo sin duda compasión de la difícil situación de su pueblo, está hablando del pueblo de Israel saliendo de Egipto, y deseó verlos libres de su yugo de esclavitud, y aunque inequívocamente deseó acarrear justicia sobre Egipto, es decir, Dios deseaba agarrar la luz, y esta gente lo que se merece es que yo me desate sobre ellos, ¿verdad? Ok. Sin embargo, él buscó honrar su nombre y liberarlos. Es decir, vuelvo a lo mismo, él no vio nada bueno en el pueblo. Al contrario, más bien era un pueblo malagradecido. Para los que les gusta mucho leer de este tema, vayan a buscar después el Salmo 78. Habla mucho de la fidelidad del pueblo a pesar de la fidelidad de Dios. Me acuerdo que dice Salmo 78, habla que no sé, Dios les mostré mis maravillas, los acompañé con columna de fuego, con nube de gloria, les di maná, mientras estaban en el desierto les apoyé, les tenía un guía, les daba alimento, todo, y ustedes no salían de su esclavitud, no salían de sus vidas pasadas, no salían de su queja, no salían del pecado. Había razones para que esta gente volviera a estar esclavo. Había razones para que Moisés volviera el mar y se ahogaran todos ahí. Había razones. Pero Dios, por amor de su nombre,
lo salvó. Entonces, no tiene nada que ver conmigo ni contigo. Nosotros lo único que aportamos a la salvación, hermano, ¿saben qué es? Pecado. Nada más. Nada más pecado, es lo único que aportamos. Cualquier opinión sobre la salvación que exalta al hombre como principal miramiento de Dios, denigra necesariamente la gloria de Dios. Es decir, cuando cualquiera de nosotros escuchemos algo que tenga que ver con la salvación y el hombre es el principal protagonista, está totalmente alejado de lo que realmente tiene el sentido de la salvación, totalmente alejado de lo que la realidad de cualquier la salvación está para nosotros. Es para gloria de Dios, punto. Y nosotros obviamente estamos para ser pues partícipes, somos partícipes de su gloria, de eso también con unas cartas. Nos hace partícipes de su gloria. Sí, y eso es una bendición enorme. Yo decía lo que veía un video que Ángel me comentó, por cierto. Y decía, hey, ¿por qué esperan más cosas? Porque ¿cuántas veces nos dijeron, es el Señor lleva para grandes cosas? Es que, no sé, lo que Dios tiene para ti. Es que, no sé, lo que Dios tiene preparado. ¿A dónde te lleva el Señor? Claro, ya uno cuando se encuentra, cuando uno se encuentra con la verdad de Dios, uno dice, pero ¿qué más? ¿Por qué me hizo esto? Ya lo mejor que yo pude haber hecho, ya me lo mandaron. Porque si lo que Dios tenía para mí, me sigue diciendo que Dios tiene algo para mí, si ya tengo a Cristo. O sea, es algo que yo todavía me cuesta entender porque a veces algunos predican de esta manera. Bueno, Dios tenga misericordia. Querido Ángel, te doy la palabra. Vamos a ver. Ahí está. Hola. Pero quiero felicitarte porque jamás había visto una persona que pudiera hablar de este tema tan diplomáticamente sin ser incorrecto. Me encanta. De verdad, para mí, porque yo hablo con violencia nada más. Increíble esa frase en amarillito que dijiste, está toda recta y está toda diplomática, increíble. Dios te escogió para esto, y qué bueno lo que Dios está haciendo. Pero bueno, me metí un poquito más no, mentira. Apoyarte el punto de que lo único que traemos a la salvación es pecado. Tenemos que darnos cuenta y analizar muy bien el principio de donde caímos. Porque la gente piensa que con una acción puede ganar la salvación. Pero entonces pensemos en esto. ¿Cuándo se le ha puesto un precio a la salvación? Porque la salvación era nuestra obra original. La salvación no es algo que se compró y se puso en la mesa para que alguien lo consiguiera. La salvación, el ser salvo es estar en completa comunión con Dios y ese era nuestro estado original. Y a lo que se le dedicó la salvación fue a comer del fruto del árbol y el ver el mal para estar muertos, para perder nuestra comunión con Dios. Esa es la única acción que se usó entre nosotros y la salvación. Y esa acción se tomó. Después de que esa acción se tomó, la salvación fue perdida, la comunión con Dios fue perdida. Jamás se ha prometido que bajo ninguna acción alguien va a ser salvo. Pero más bien vemos en Abraham que Dios nos muestra su salvación y el hecho de que Dios le habla a Abraham y le dice que siga su voz. Y dice, Dios, dice la palabra de Dios, que Abraham escuchó y creyó en la voz de Dios y por creer él fue justificado. Eso lo vemos en Génesis y Pablo lo recuerda en Gálatas 3. En Gálatas 3 podemos ver muy bien el tema de la salvación y de las obras explicado. Por la ley no se salvará a nadie. Mas, sin embargo, la ley lo que hizo fue mostrarnos quién es Dios y quiénes debíamos ser nosotros. Porque la ley, que la ley nos ayuda a ser santos. La palabra santos es hacer diferentes. Entonces dice Dios, sean santos como yo soy santo, sean diferentes como yo soy diferente. Entonces, si la ley nos ayuda a ser como es Dios, la ley es un espejo por el cual podemos ver a Dios. ¿Y por qué nosotros tenemos que ser como Dios?
Pues porque fuimos creados en imagen y semejanza de Dios. Para eso fuimos creados. Pero la ley no pudo vivificarnos. Entonces nosotros por tratar de cumplir la ley no significa que vayamos a recibir vida. Nosotros por ver la ley podemos ver quién es Dios y podemos ver que nosotros después de esa decisión y de haber perdido la comunión con Dios, no podemos de ninguna forma ser completamente como Dios, no podemos cumplir la ley y entonces necesitamos un Salvador. Y esto es importante porque entonces uno dice, no, la gente del Antiguo Testamento se salvaba por la ley. No, 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 no. La gente en el Antiguo Testamento y nosotros después en el Nuevo Testamento estamos viendo la ley y estamos diciendo que es imposible cumplirla. Y en el Antiguo Testamento la gente era salva por creer en aquel Salvador que venía, que iba a venir en algún momento, y nosotros somos salvos por creer en ese Salvador que ya vino. Y nosotros el único beneficio que tenemos por sobre ellos es el Espíritu Santo que hace verdad la ley dentro de nosotros. Y una ley que eran 360 y pico leyes escritas, ahora se convierte en millones de leyes. Porque a mí la ley me dice no robarás, pero la ley no dice que yo puedo robar no solamente la pertenencia de un hermano, pero yo puedo tratar de robarle la ley de Dios. Ve, yo puedo tratar de robarle la gloria a Dios cuando estoy predicando. Yo puedo predicar y no predicar para la gloria de Dios. Puedo tratar de predicar para mi propia gloria. Y ahí le estoy robando a Dios. Eso no está en la ley. Pero esa ley se hace realidad en mi vida por medio del Espíritu. Entonces, de verdad que lo que nosotros tenemos es un gran beneficio porque tenemos la ley escrita en nuestros corazones y tenemos la capacidad de cumplirla por medio del Espíritu, no por medio de nuestra carne. La carne no va a ir en contra de sí misma, pero el Espíritu le puede adorar a Dios. El que adora con la carne es un trapo de inmundicia, pero las obras del Espíritu son las obras que son buenas delante de Dios, que son de adoración delante de Dios. Y bueno, ahí te dejo. Bárbaro, muchas gracias. Y a la larga las obras buenas son también fruto de que estamos en Él, ¿sí? Son evidencias, son evidencias. ¿Cómo conocerán? Le decía Jesús y decía Juan también en sus cartas, ¿cómo conocerán entonces que somos sus discípulos? Bueno, en que nos amen, se amen entre ustedes, que se amen unos a No, otros. no obramos para ser salvos, obramos porque somos salvos. Primero viene la Exactamente. salvación y después vienen las obras, que son fruto y que demuestran nuestra salvación y demuestran que tenemos las arras del Espíritu que tú habías predicado antes. Pero seguramente a esos temas tú vas a llegar después. Dale, gracias Ángel. Excelente y siempre súper acertado lo que nos compartes. Y bueno, la verdad, yo sabía que el tema iba a tornarse bastante interesante y por más que generalmente, como les decía al principio, en las iglesias genera un poquito de conflictos con sus posturas, es un tema apasionante y más bien yo creo que esto nos lleva a enamorarnos más de Dios por su carácter, no por su voluntad tan incomprensible y su forma tan indescifrable de ser, que es apasionante y que es súper, no sé, totalmente comprensible, pero a la larga nos beneficia buscar esos misterios, ¿sí? Muy bien, vamos a la segunda parte y última de la clase número 1. Yo hago una pregunta aquí importante y aquí vamos a empezar con la carnita, digamos, un poquito más con el tema. Gracia dividida. ¿Por qué gracia dividida? Quise hacer esta pregunta. Porque hay dos tipos de gracia, ¿sí? Está la gracia común, ¿sí? Y la gracia salvadora, ¿ok? Esos dos tipos de gracia son las que podemos ver en la Biblia. Todo eso está en la palabra de Dios. Podemos verla expresada en la palabra de Dios en diferentes libros, en diferentes historias de la Biblia, de personajes y en los salmos incluso un montón. Y vamos a ver cuál es la diferencia entre cada una, ¿ok? Gracia común. Vamos a empezar con la gracia común. Esta gracia es la que todos reciben, las personas que son salvas o las personas que no salvan. Como expresión, es decir, reciben esta gracia como expresión de la bondad universal y la benevolencia de Dios. Para muestra, Cristo vino a morir por el mundo, por todos, pero no todos lo recibieron. ¿Ok? Aquí está el Salmo 145. Bueno es Jehová para con todos y sus misericordias sobre todas sus obras. ¿Ok? Todos, incluidos los que no
son salvos. Porque a mí me hace mucha gracia porque cuando yo tenía a mi abuelita viva, que a la larga no era cristiana, realmente era católica ella, era muy, muy creyencera, muy católica. Y yo me acuerdo de cuando yo era más joven y yo me criaba mucho con ella, yo me crié mucho con ella me decía, ¿cómo es posible que yo voy a misa todos los domingos y yo voy a confesarme y hago todo, ¿verdad? Religiosamente, obviamente. ¿Y cómo es posible que no me vaya bien, que no tenga plata, ¿verdad? Y otras personas que se portan re mal, sí les va súper bien, ¿verdad? ¿Cuántos se han preguntado eso? Hasta yo me pregunto algún día, yo, señor, pero yo te sirvo, ¿qué onda, verdad? Que por ahí en un día de malas, yo digo, Dios, pero ¿por qué? ¿Qué onda? ¿Qué pasa? ¿Por qué me cuesta tanto tal cosa? Bueno, la gracia de Dios, esa bondad de Dios está para todos, para todos. Hay obviamente decisiones que uno toma que por ahí, pues obviamente, si usted se va a meter en una deuda, Dios sigue siendo bueno, pero no se meta en deudas, sea sabio con su dinero, ¿verdad? Dios no va a hacer el examen por usted, ¿verdad? Estudie para el examen. Dios no va a llegar y a agarrar y rellenar la pelotita de la opción B por usted. Usted tiene que estudiar, ¿sí? Dios ayuda. Ok, Dios ayuda, estamos de acuerdo. Ok, todas las personas sin excepción experimentan la gracia común, incluidas aquellas que nunca recibirán la salvación. Él ama justicia y juicio. De la misericordia de Jehová está llena la tierra, dice Salmo 33:5. ¿Por qué te jactas de maldad, oh poderoso? La misericordia de Dios es continua. Por eso todos los días, no solo para algunos, sino para todos. Alaben, esto es en la gracia común. Ahorita vamos a ver la otra gracia. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. ¿Ok? Y aquí anoté algunos puntos acerca de la gracia común. Número 1, todas las personas experimentan como la manifestación plena del pecado o de la pecaminosidad o de la concupiscencia, que lo habíamos visto también en martiología, se reprime por medio de la conciencia. Es decir, la conciencia, digámoslo así, es lo que nos capacita a los pecadores para que entendamos la diferencia entre el bien y el mal. Es decir, las personas que aún ni siquiera son salvas, a veces hacen cosas buenas porque saben que está bien hacerlas, porque saben que es malo pegarle a la mamá, porque saben que es malo robar, porque saben que es malo matar a alguien. ¿Por qué las personas que no son salvas aún hacen cosas buenas? Porque tienen la conciencia. Y eso es una gracia común que Dios tiene con todos. Tienen esa conciencia de qué me beneficia, qué me perjudica, qué va a hacer mal, qué va a hacer bien, qué me va a hacer, qué me va a convenir o qué no, o qué está mal, o qué ver el sufrimiento ajeno. Hay unos que lo tienen consciente de eso. En Romanos, Pablo dice, Romanos 2, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, ojo, escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Es decir, en su gracia, Dios pone en todas las personas esta conciencia de lo bueno y de lo malo. ¿Ok? Este punto es súper, a mí me pareció súper llamativo. Esto nunca lo había estudiado, les voy a ser honesto, pero me pareció súper importante esto. Esto es lo que mencionábamos hace ratito, de las obras, ¿no? No me va a salvar portarme bien, pero gracias a que tengo la gracia común, que está para todos, yo puedo hacer buenas obras. Yo puedo también, aunque no sea una persona salva, hacer buenas cosas. No sé, hacer obras de caridad, por ejemplo. ¿Cuántos han visto, por ejemplo, los futbolistas que ganan millones y millones de dólares, se ganan y tienen tanta plata que lo que hacen es hacer fundaciones de ayuda? Lo que hacen es donar la plata. Ya no saben qué hacer ni cómo gastar la plata. Y usted dice, ay, qué lindo, qué corazón más hermoso tiene ese hombre, ¿verdad? Que dio que bendijo a esos niños pobres, hizo un hospital allá en Somalia. Hermano, sí, sí, mucho, mucho. Qué bendición y qué bueno. Eso es aplaudible. Pero eso no lo hace salvo a la persona. ¿Ya? La gracia común, punto número 2, la gracia común permite que los incrédulos disfruten de la belleza y la bondad en la vida. Tanto el justo como el injusto experimentan numerosas bendiciones físicas también, es decir, salud,
o cosas visibles hace que podamos ver con nuestros ojos de parte de Dios. Por ejemplo, Él hace producir el heno para las bestias y la hierba para el servicio del hombre, sacando el pan de la tierra y el vino que alegra el corazón del hombre, el aceite que hace brillar el rostro. Esto es para todos. ¿O cuántos de ustedes han visto que cuando hacen atardeceres hermosos así en la playa o en una montaña o así, la gente sube una historia y así de fondo el súper atardecer así, aquellos colores naranjas, morados, azules, celestes? Eso es la bondad de Dios para con todos, hermanos. Y la gente sube la foto así, qué lindo, ¿verdad? Y hermoso. Eso es la gracia común, eso es para todos. Eso es para todos. Mateo 5:45, que probablemente sea uno de los versículos más pues representativos de este punto número 2, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre los malos y buenos. O sea, aquí no funciona el hecho de que, uy, ojalá ese que me hizo mal algún día no le llueva, para que no crezca el pasto en su casa. No sé. Ojalá que aquí haga solcito, porque allá haya trueno y relampaguee, ¿verdad? Eso no existe. Aquí es parejo para todos. Bueno, excepto en Mar del Plata, que hay sectores que sí llueven y otros, y otros que no, me acuerdo. Puede ser la misma provincia, todo, pero en una cuadra está lloviendo y en otra cuadra no está lloviendo, me acuerdo. ¿Y qué hace? Dice que hace llover sobre justos e injustos. Y aquí, bueno, no me voy a meter en el tema de la justicia, porque es un tema bien, bien denso y bien amplio también, que pudiéramos aquí extendernos un montón. Pero aquí no vale mi justicia. Porque para mi justicia, yo puedo ser perdonado, pero puede ser que mi justicia me engañe a tal punto que yo piense que Ángel no puede ser perdonado por lo que hizo. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Si yo soy, o sea, es que nuestra justicia nos hace pensar que somos merecedores de cosas y nos hace pensar que el otro o el prójimo o la persona que me hizo daño es merecedora también de cosas. No, señores, aquí nuestra justicia es como trapo de inmundicia. Nuestra justicia no es nada. Dice, también decía, me acuerdo, Salomón les decía en el libro de Eclesiastés, no sean demasiado justos, no se destruyan antes de tiempo. Ey, cuidado, porque Dios tiene bondad tanto para mí como para el malo, en su gracia común. Ojo esto. Ok, sigo acá. El hecho de respirar, el hecho de poder comer. Kevin, Sí, sorry, una pregunta. Tú sabes que habla de la blasfemia, ya va, que tengo contra el Espíritu Santo, que ese no tiene perdón. Eso se refiere a las personas, obvio, que no tienen, que no son cristianos, porque una persona que es cristiana no puede blasfemar con lo que tiene dentro de su corazón. ¿Cierto? Y que, o sea, ¿cómo blasfemar contra el Espíritu Santo? Me imagino que son personas que no son escogidas ¿o a qué se refiere ese versículo? Porque dice que somos salvos y que no podemos aportar nada a la salvación, eso es correcto, solamente nuestro pecado y pedir perdón. Pero las ujú. personas que han blasfemado contra el Espíritu Santo, ¿a qué se refiere? Personas, no sé, que practican brujería o qué. Bueno, pudiéramos pensar que la persona que en su momento blasfemó no puede tener salvación. Eso, vamos a ver, eso podría entrar desde lo incomprensible de Dios. Si llegara a ver una persona que blasfemó, pero en el tema del arrepentimiento, bueno, todos entramos, ¿eh? Aunque probablemente nosotros pudiéramos blasfemar a Dios o contra el Espíritu Santo sin darnos cuenta, porque sea como sea, nosotros lo pudiéramos hacer, o sea, por nuestra naturaleza. De hecho, David decía, líbrame de los pecados que me son ocultos, porque hay veces que nosotros pudiéramos hacerlo, ¿no? Mentira, por nuestra carne, robándole su gloria y demás. Y yo lo que he podido estudiar es que su perdón alcanza todo, pero si la Biblia dice, sí, ya te doy la palabra, Ángel, si la Biblia dice que el perdón, que no llega el perdón a la persona que blasfema, es un tema interesante para estudiar, porque sí, ¿qué pasa si una persona se arrepiente de haberlo hecho? Consciente, porque igual cristianos o no cristianos, puede haber blasfemia aún conociendo la verdad. O sea, aún conociendo la verdad, incluso
todavía más viable hacerlo una blasfemia. Le voy a la palabra a Ángel para que me apoye aquí. A ver. Listo. Hola, tenemos que saber que todos estamos culpables de pecados y mientras estamos respirando, el trono de la gracia está abierto para alcanzar socorro en el momento oportuno. Entonces, ¿qué vendría siendo la blasfemia al Espíritu? La blasfemia al Espíritu es que el Espíritu vino a, ¿cómo es que dice el versículo? A dar convicción al mundo de pecado y a enseñarle a la gente de justicia y a llevar a la gente al Hijo y la gente le rechazó. Entonces tenemos Juan 3:16, porque por tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo el que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Mas, sin embargo, los que no lo escucharon ya han sido condenados. Deberíamos buscarlo para decirlo bien como dice el 17. Juan 3:17. A ver si no me echo. Voy con esto mejor, que tiene lo demás. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito de Dios. Y esa es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la luz viene a la luz para que sea manifiesto sus obras que son hechas de Dios. Y dice, en otra parte dice, el que cree es salvo y el que no cree ya ha sido condenado. Entonces, la persona que blasfema al Espíritu es la persona que rechaza el mensaje del Espíritu Santo que viene a todos, que es creer en el nombre del unigénito de Dios. Ahora, que creamos es porque no rechazamos el mensaje del Espíritu o porque Dios nos llevó a no rechazar el mensaje del Espíritu. Eso sí ya queda para después. Seguro que Eddie lo va a tocar. Pero la Sí. blasfemia al Espíritu al final no viene porque a veces pensamos, no, me burlé de aquel que estaba hablando en lenguas, no, me burlé de no sé qué, no sé cuánto. Ay, hermano, ¿de quién no me he burlado yo? Entonces entonces no es eso. La blasfemia es no recibir al Hijo. El único pecado imperdonable. El pecado imperdonable ya se tomó, que fue comer de fruto del bien y el mal. Ahora, no, bueno, el pecado que nos perdió la salvación fue ese. Ahora, lo que nos puede llevar a que no se resuelva ese pecado es no creer en el nombre del Hijo de Dios. Esa es la única manera de encontrar salvación y es el único pecado que nos lleva a no tener salvación. Ok, gracias. Gracias, Betsy. Buenísimo, Ángel. Gracias. Voy a avanzar rápidamente para dejarlos ir tempranito con la parte última del tema. ¿Sí? Estamos en la gracia común. Entonces, lo que nosotros respiramos, lo que comemos, lo que podemos ver en la belleza natural, nuestra salud incluso, o la salud de las personas que no creen y los que creen también, solo es posible por la provisión de Dios por gracia, por esa gracia común. Job 12:10. En su mano está el alma de todo viviente y el hálito de todo del género humano. Hálito quiere decir aire o suspiro o respiración, la exhalación del hombre, digámoslo así. Por consiguiente, todo lo que es bueno y provechoso procede de su benevolente mano. Aunque este mundo no había sido devastado por la maldición del pecado, la gracia común de Dios permite que los pecadores gusten su abundante y amorosa bondad. Es decir, todos ellos, incluso siendo no salvos, personas que no tienen la convicción de la fe como nosotros, pueden ver la bendición de Dios. Lastimosamente, no le dan crédito a Dios, que eso es otro tema. Por ejemplo, ustedes ven posteos que dicen, gracias a la vida que tengo esta oportunidad. ¿Y quién es la vida? ¿Quién te dio la vida? ¿Quién dio la vida? ¿Quién es el creador de la vida? ¿Verdad? Salmo 34:8 dice, gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en él. Punto número 3 y último. La gracia común permite que los pecadores tengan tiempo para escuchar el evangelio. Esto es muy importante. La gracia común de Dios permite que todas las personas y los pecadores tengan tiempo para escuchar el evangelio, para que puedan sentirse motivados al arrepentimiento. Aunque Dios podría, y con razón, ejecutar juicio contra los pecadores de manera instantánea,
contiene temporalmente el castigo que ellos deberían recibir. Esto es gracias a Cristo, por cierto. El que haya escuchado el Evangelio o hablar de Jesús no puede decir que nunca escuchó. Es decir, como ignorar o rechazar, como decía Pablo, Ángel hace un ratito. Y él vino y aún así, conociendo la luz, decidieron quedarse en su oscuridad. Lo que sí pasa es que ignoran la verdad. Eso es lo que pasa, a causa de la incomodidad que les provoca. Romanos 2, Pablo dice en el versículo 4, o menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Aunque en su injusticia los pecadores suprimen la verdad del Evangelio, la gracia común de Dios hace que este rechazo hacia Dios sea inexcusable, inexcusable. Es decir, el rechazo del Evangelio no pasa desapercibido por Dios. No hay excusas. Alguien lo rechaza, no hay ninguna excusa por haber sido rechazado. Muy bien, ya con esto termino. Gracia especial o salvadora. Y con esto vamos cerrando. Y esta es la otra gracia, la otra gracia además de la común. Aunque la gracia común expresa la bondad y el favor de Dios a toda la humanidad, en las desorbitantes bendiciones de su gracia especial o salvadora, es donde se manifiesta por completo el carácter de Dios como Salvador. Vea qué interesante. El resultado de la gracia salvadora en los pecadores empieza mucho antes de que cualquier pecador individual experimente los beneficios de esa gracia. ¿Cuál puede ser los beneficios de esa gracia? Arrepentimiento, misericordia, no sé, darse cuenta de que somos pecadores, darse cuenta de que somos también de personas necesitadas de Dios. Antes de la conversión y de la justificación del pecador, antes de la expiación sustitutiva del Salvador e incluso antes de la creación del mundo mismo, estaba esta gracia especial. Como lo describió Pablo a Timoteo, Dios salva a su pueblo conforme a su propósito, a su propio propósito eterno, y los ha colmado de gracia en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Hasta inclina sus corazones como Él desea. Es decir, Dios dispone el corazón a los que tienen gracia especial, dispone su corazón para que los conozcan a Él. En Proverbios 21 lo dice, que Dios los haga cambiar de parecer indica que ordena hasta los deseos y las libres elecciones de los hombres, ya sea para bien, como lo dice en Efesios 2:10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, los cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Es decir, de antemano Dios preparó a estas personas para que anden en buenas obras. Esto es gracia especial, ¿ok? Dios dispone el corazón también para mal. En la historia de José, en 50:20, cuando estaba a punto de morir, dice José, les decía, vosotros pensasteis mal contra mí, pero Dios aprovechó ese mal y lo encaminó a bien. Dios lo encaminó bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Incluso los acontecimientos que parecen así como al azar están determinados por Dios. La suerte se echa en el regazo, pero de Jehová es la decisión. Ni siquiera los sucesos de la vida personal de los hombres escapan del soberano Dios, porque Él suple cada una de sus necesidades, conforme a sus riquezas en gloria, como dice aquí. Determina la extensión de su vida. Job 14, ciertamente sus días están determinados y el número de sus meses están cerca de ti. Les pusiste límites de los cuales no pasará. Hasta dirige sus pasos individuales. Proverbios 16:9. El corazón del hombre piensa, pero Jehová endereza sus pasos. La gracia especial es la que nos hace ir al Padre, es la que nos hace volver a Cristo. Cristo le decía a sus discípulos, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere. Y yo lo resucitaría en el día postero. Es decir, si usted dice, yo llegué a Cristo, cuidado, porque no fue usted, fue Cristo el que lo llevó, fue Dios el que lo llevó. El que Dios dispuso su corazón por su gracia especial y salvadora para que usted volviera a Cristo. Para que usted y yo volviéramos a Cristo. Esa gracia especial nos hace ver la luz en la oscuridad. La gracia especial es la que nos hace tener hambre por Él. Nos hace ver que somos culpables, nos hace ver que estamos perdidos y necesitamos ser rescatados todos los días. Nos hace entender todo lo que la palabra de Dios significa. En resumen, y con eso termino,
Esa gracia especial es la que nos provoca entender cosas, buscar cosas, apreciar cosas, guardar cosas que naturalmente ni usted ni yo, hermanos, ninguno de nosotros podría entender, podría buscar, podría apreciar o podría guardar. Por eso no lo elegimos nosotros a Él. Él nos eligió a nosotros. No entendemos nada del amor hasta que entendemos que Él nos amó primero. Todo esto es gracia especial. La gracia que lleva al arrepentimiento y a la salvación. Y con esto termino, hermanos. Con esto termino la clase de hoy. Me pasé 5 minutos, disculpen. Pero espero que haya sido de bendición. La verdad es que el tema es bastante importante tenerlo en cuenta. Gloria a Dios por esa gracia salvadora. Amén. Yo creo que hasta incluso esto nos da una, ¿cómo se dice esto? Una línea, una dirección para orar de una manera distinta, ¿no? Dios, ten misericordia de mí y dame de tu gracia salvadora. Dame de tu gracia salvadora. ¿Qué les parece si oramos orando de esta manera? Señor, gracias por tu palabra, gracias por esta hermosa oportunidad que tenemos de aprender de tu salvación, de tu plan. Gracias, Señor. Gracias, y nosotros hoy nos unimos en oración para que esa gracia salvadora esté en nosotros y no se vaya nunca. Para que esa gracia nos haga volver a Cristo si es que estamos lejos. Para que esa gracia nos haga permanecer en Cristo y nunca alejarnos. Gracias, Señor, por esa misericordia que has tenido. Que además de tener una gracia común, de poder disfrutar de cosas importantes que podamos ver de nuestra salud, de las cosas naturales, de la comida, del alimento, de la paz, de la tranquilidad que podamos tener, también podamos disfrutar de los beneficios de la gracia salvadora. La justificación, la santificación, el perdón, la redención, la glorificación un día con Cristo. Gracias, Señor, gracias. Y yo te pido que esto que estamos estudiando hoy provoque un hambre en nosotros por buscarte más, por aprender más de tu carácter en tu gracia salvadora, de cómo eres, de qué misterios tienes, Señor. Llévanos cada vez más a Cristo, papá, enamóranos más de Él, voltea nuestro corazón a Él. Por favor, te lo pedimos porque entendemos que por nosotros mismos no podríamos hacerlo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden abrir sus micrófonos y nos despedimos. Hey, nos vemos la otra semana. Bendiciones para todos. Excelente clase. Gracias, Bendiciones. Kevin. Hasta luego. Gracias, Chao, Daniela. bendiciones, Hasta buenas luego. Dios los bendiga. Gracias, a todos. Kevin. Muy amable. Gracias. Que Dios me dé la gracia de ser como tú. Gracias, Kevin. Bendiciones. Qué bárbaro. Nos vemos. Hasta luego a todos, que estén bien, Dios los bendiga. Manden en el chat si tomaron notas, manden al chat si quieren saludar o lo que sea en el chat de WhatsApp. Nos vemos, Dios los bendiga la otra semana.